Bienvenidos a este segundo episodio de ¿Cómo es la vaina con el FMI? Aquí del Observatorio de la Dolarización. Mi nombre es Andrés Arauz y empezamos agradeciendo a los compañeros de Línea Dura, de Hechos Ecuador, de Voto Migrante y del Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana por hacer posible esta producción y poder llevarles este mensaje a ustedes. En el episodio anterior vimos en términos generales un poco de la historia del FMI y cuál era el rol del FMI en este acuerdo firmado recientemente con el gobierno de Moreno en el Ecuador. Hoy vamos a entrar a analizar poquito a poquito los contenidos del acuerdo con el FMI, ya con un poco más de detalle, y lo vamos a hacer en 5 partes. Las 5 partes son las siguientes. Primero vamos a ver cómo impacta el fondo, este acuerdo, al bolsillo de las familias ecuatorianas. Luego vamos a analizar un poco más ampliamente sobre el crecimiento y el desempleo que se viene con este acuerdo con el fondo. Luego vamos a ver cómo detrás del fondo hay una agenda de destruir las capacidades del Estado, que es el que nos representa a todos. También algunos privilegios para la banca que se colaron en este acuerdo con el Fondo Monetario. Y finalmente cómo el acuerdo pone la dolarización en riesgo. Comencemos analizando cómo este acuerdo afecta los bolsillos de las familias ecuatorianas, que es siempre la preocupación de todos nosotros. Primero, a nivel macro, el propio fondo dice que va a haber desempleo y recesión, es decir, que va a aumentar el desempleo y que va a haber reducción del tamaño de la economía. En más de $1.000 millones se va a reducir el tamaño de la economía ecuatoriana, lo cual es significativo. Vamos a ver despidos en el sector público. Dicen que van a despedir a 1 de cada 2 contratos que se van expirando, y eso significa que menos trabajadores, menos consumidores. Eso también nos afectará a los vecinos que solían vender los productos a la gente que trabajaba en el sector público. También el acuerdo nos habla de la precarización laboral. Podemos ver en este párrafo cómo se habla de la urgente necesidad de reformas laborales para poder precarizar las condiciones laborales. Hablan de ampliar el periodo de prueba de los contratos de forma indefinida para no tener que pagar liquidaciones cuando despidan a las personas. Ese es como va a afectar a las familias ecuatorianas. Y no se diga todo lo que contiene este párrafo sobre la actualización de los precios de las tarifas de servicios públicos, que es subir la luz, subir el gas, subir la gasolina y subir el diésel. Eso va a tener un impacto profundo en los bolsillos de las familias y va a terminar generando problemas económicos masivos y fuerte resistencia social, como debería ocurrir. Pero también miren esta parte que habla sobre los impuestos indirectos, que solo está en la versión en inglés. Significa que van a subir el IVA, van a subir probablemente en 2%, como cuando evalúan la política que se hizo a raíz del terremoto. Dicen que debió haber sido permanente. ¿Y qué pasa? Cuando se sube el IVA, se frena el consumo y eso también perjudica al desenvolvimiento de nuestra economía y de los bolsillos de las familias. También hablan en este caso, miren, que se refiere a la optimización del sector público no financiero. ¿Qué significa eso? Básicamente significa IES. ¿Y qué es la optimización? Subir la edad de jubilación, reducir los beneficios, hacer que los aportes aumenten. Y esto significa básicamente lo que ya hemos visto, unas terribles condiciones para las familias ecuatorianas. Quienes pensaban pronto jubilarse van a tener que esperar más tiempo. ¿Y qué es el único elemento donde supuestamente mejora el bolsillo de las familias ecuatorianas? Que nos ofrecen dar más bonos de desarrollo humano, porque así como en el clásico neoliberalismo de los 90, ante tanto daño económico, tienen que poner una ambulancia para que vaya recogiendo los heridos y los muertos. Es decir, más bonos de desarrollo humano para compensar por todo este daño que van a causar al aparato económico nacional. Y sí, seguramente van a aumentar los beneficiarios de los bonos,
porque va a aumentar el número de pobres en el Ecuador. La segunda parte del acuerdo tiene que ver con el desempeño macroeconómico, el desarrollo de la economía en general en las categorías principales de crecimiento y desempleo. Dice el acuerdo con el FMI, veamos esta tabla, cómo se va a reducir el tamaño de la economía en 0,5%. Y si toman en cuenta la reducción del PIB nominal, es decir, la economía de verdad, se va a reducir en 1,1%. Eso significa claramente una recesión y es un asunto por el cual nos tenemos que preocupar. Cuando hay recesión económica, a nadie le puede ir bien. Dicen además expresamente en las propias metas del Fondo Monetario Internacional, como podemos ver también en esta tabla, que habrá más desempleo. Va a subir el desempleo del 3,7% al 4,3%. A mí me parece demasiado optimista, pero eso implica más o menos 75,000 personas que van a perder su trabajo. Y está en las metas del FMI. Por favor, voten a 75,000 personas. Eso dice el texto del acuerdo. Piden que se despida a la mitad de los servidores públicos contratados. Piden que exista mayor precarización laboral, lo que ya dijimos, la ampliación del periodo de prueba indefinidamente y generar estas otras figuras de contratación que reduzcan el poder de negociación que tienen los trabajadores. También hay un concepto muy presente en el texto del acuerdo que se llama la devaluación interna y básicamente significa bajar los sueldos y todos los otros precios en la economía, y el estimado que plantea el FMI es del 34%. ¿Algunos de ustedes quieren que se reduzcan sus ingresos, sus sueldos en 34%? Dice que el FMI que el 34% es el nivel de sobrevaloración de los salarios ecuatorianos frente a lo que deberían ser. Es decir, que quienes ganan $400 deberían estar ganando 300, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional en esta parte del documento que ustedes pueden ver en pantalla. Pero supuestamente hay que bajar estos sueldos para exportar más, porque si es que bajamos nuestros sueldos, de repente nuestras exportaciones van a ser más competitivas. Pero en ninguna parte del documento explican esa relación los del FMI. Miren este análisis que hacen sobre el tipo de cambio real, que es un término económico que quiere decir básicamente los costos totales en la economía de la producción. Pero lo que no dicen es que las exportaciones ecuatorianas son primarias. Más del 80% de nuestras exportaciones vienen de la tierra, vienen de nuestros recursos naturales. No tienen mucho componente de mano de obra, de costo laboral. Sí, es básicamente lo que nos da la tierrita. El petróleo, el banano, el café, el cacao, los camarones, la pesca, etc. Todo eso viene de la tierra, las flores también, por ejemplo. Y eso no tiene mucho que ver con el costo laboral. El tercer componente tiene que ver con destruir al Estado. Y lo digo así directamente. Buscan reducir las capacidades institucionales que se construyeron a lo largo de una década. Y eso tiene que ver con los sectores estratégicos, donde está la carne del negocio para las grandes transnacionales, pero tiene que ver también con los servicios públicos. En esta parte del acuerdo, miren, plantean directamente la privatización de los sectores energéticos para supuestamente ganar en productividad. Eso no muestran ninguna evidencia, ningún sustento, pero lo que buscan es la privatización para, como les indiqué, tener más dinero para pagar la deuda externa. Pero la privatización no viene sola. Si una empresa privada compra una hidroeléctrica, no quiere que sus precios de venta al público estén regulados con un techo. Ellos quieren que los precios se liberalicen. Y por eso en esta parte también el FMI plantea que los precios de los servicios públicos, es decir, las tarifas que pagamos los ciudadanos, también tengan que ajustarse hacia arriba, ¿no? Es decir, subir las tarifas de la luz, del agua, etcétera, ¿no? Entonces ahí buscan destruir las capacidades del Estado que se han construido durante una década. Recordemos el abandono total que tenía la infraestructura estatal.
También plantean no dar mantenimiento a la obra pública. Dicen que se hagan cargo los privados, justamente en una agenda de privatización. No permiten la planificación. Dicen que ya pasó la época en donde los ministerios tenían que planificar hacia dónde querían ir y que ahora quien tiene que definir la ruta del país en función de lo que llaman equilibrios macro es simplemente el Ministerio de Finanzas. Es decir, tratar de sustituir a lo que teníamos antes, una planificación ordenada constitucionalmente, con objetivos de desarrollo para poder llegar a condiciones de vida del buen vivir para la ciudadanía, hacia no simplemente el cheque me da hasta 1,000, 2,000, 3,000 y punto, y no contemplar la garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Y eso lo ponen expresamente en esta sección donde hablan de cambiar la ley de finanzas públicas. También ponen una parte en clave que dice no atrasarse en obligaciones externas. Esos ceros que ustedes ven ahí en esta tabla quiere decir que el Ecuador no puede atrasarse en el pago de ninguna obligación externa. Y es interesante la palabra que usan, obligación externa y no deuda externa, porque obligación externa es más amplia, incluye el pago por los arbitrajes internacionales. Aquí es donde están contemplando el pago a la Chevron por más de 9,000 millones de dólares. Como es imposible pagar esa cantidad de plata a esa transnacional, significa que vamos a entregar a nuestras petroleras estatales en peso a las transnacionales para compensar por el pago de esa obligación externa que está contemplada en el acuerdo con el FMI. Tomen en cuenta eso, es muy importante. Y obviamente todo este acuerdo en sí mismo está violando la Constitución, destruye la institucionalidad estatal porque no ha pasado por la Asamblea, no ha pasado por la Corte Constitucional y ni siquiera lo han hecho transparente para que la ciudadanía y las instancias de fiscalización política la puedan revisar, ratificar o derogar. Pasamos a una siguiente sección que tiene que ver con el acuerdo con el FMI en la parte de los privilegios para la banca. Cuando el FMI, hablábamos en el primer episodio, que es el policía del capital financiero, que siempre está defendiendo a los intereses de la banca, específicamente nos referimos a esto. Miren esta sección en los análisis del FMI que se refieren a las tasas de interés. Dicen que hay que eliminar los techos a las tasas de interés, que supuestamente el riesgo se tiene que ajustar a la tasa de interés que cobre. Es decir, que las tasas de interés de microcrédito del 28% ya no les es suficientemente alto. Quieren que esté más alto todavía. Subir las tasas de interés forma parte de estos privilegios negociados a favor de la banca en los textos con el FMI. Permiten la especulación en el exterior. Miren aquí cómo critican las medidas de política pública que impulsó el directorio del Banco Central para que la liquidez de los bancos, es decir, el dinero que tienen los bancos depositado de todos nosotros, sea reinvertido dentro del país. Dicen que esa es una restricción y que hay que permitir que la banca pueda tener esa plata en el exterior. Es decir, que empiece a jugar en el casino en Wall Street, ¿sí? También hablan de que los bancos públicos no pueden financiar al gobierno. Le prohíben al Estado que se financie a sí mismo. ¿Qué hace eso? Eso pudiera sonar razonable, pero si no nos damos cuenta, lo que está es dando el poder a la banca de decidir cuándo o no renova las operaciones con el gobierno central y hace que el gobierno, dirigido por el presidente de las cámaras empresariales, ¿sí? El actual ministro de Finanzas, es el expresidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Empresarios, simplemente tenga que pedir a la banca que le vaya financiando el fin de mes. ¿Quién tiene el poder si es que estamos dependiendo que cada fin de mes sea financiado por la banca? También nos dice que el dinero del Banco Central tiene que estar depositado todo en el exterior, que ni se le ocurra invertir el dinero dentro del país. Eso obviamente, ¿a quién beneficia? ¿A la economía ecuatoriana o a los bancos en el exterior que van a recibir esos créditos? Está bastante claro y lo dice aquí en este párrafo el acuerdo con el FMI.
Pero además plantean la consagración de la autonomía del Banco Central. Es decir, que el Banco Central no esté sujeto a las fuerzas democráticas, sino que sea completamente autónomo. No solo que esto viole la propia Constitución, que dice que el Banco Central debe estar subordinado al gobierno, que la política económica se instrumenta a través del gobierno, a través del Banco Central, ¿sí? Sino que si es que los funcionarios que van a estar dirigiendo la política monetaria del Banco Central no son puestos por el gobierno, entonces ¿por quién son puestos? Evidentemente un nuevo privilegio para la banca. Incluso en otro de los documentos del FMI que podemos ver en pantalla, se ponen a hablar sobre el dinero electrónico. Contradice este otro paper que publicó el FMI en el que impulsan que los bancos centrales hagan el dinero electrónico, pero sin embargo cuando se trata del Ecuador dicen que es mejor que pase a la banca privada. Hasta en eso son ridículos e inconsistentes los acuerdos con el FMI. Y pasemos a la última parte que tiene que ver con cómo está la dolarización en riesgo con este acuerdo del FMI. Vamos analizando todo lo que está pasando. Garantizan que el dinero pueda salir al exterior, no hay garantía de que más dinero entre al país y sin embargo reducen las capacidades económicas de nuestro país a la interna. ¿Por qué? Porque proyectan eliminar el impuesto a la salida de divisas y de hecho, aquí ustedes pueden ver cómo el FMI nos da un año de plazo para eliminar el impuesto a la salida de divisas. Esto también se contradice con este otro paper que habla sobre la regulación en la cuenta de capitales y sin embargo para el Ecuador dicen que hay que eliminarlo, con la esperanza de que eso atraiga más capitales hacia el país. Todo eso es un cuento y ellos lo saben, por eso no ponen ningún elemento de sustento. Y obviamente, si es que el impuesto a la salida de divisas se elimina, más divisas van a salir y la dolarización ecuatoriana se va quedando con menos dólares. También plantean eliminar una medida que se llama el coeficiente de liquidez doméstica, que básicamente dice que por cada dólar que tiene la banca en activos líquidos, en dinero, tiene que invertir al menos la mitad de eso en el Ecuador. ¿No les parece razonable? Y sin embargo, el FMI dice no, es una restricción demasiado fuerte para la banca, si quiere sacarse dinero lo puede hacer. ¿Cómo se mantiene la dolarización si es que de cada dólar sale el dinero del país? También, como les dije, eliminan el control democrático sobre el Banco Central, eso permite que puedan estar tomando cualquier decisión y sin dólares va a tener mayor autonomía para, así como hizo el salvataje en el 98, 99, 2000, poder hacer nuevas travesuras en esta época. Además, plantean que los temas monetarios le defina una junta sin delegados del gobierno electo democráticamente. Nuevamente me pregunto, si es que el gobierno no pone los delegados, ¿quién los pone? ¿Ya? Esa es una pregunta importante a hacernos todos. Y finalmente, todo este plan, todo este acuerdo, supuestamente es para reducir la carga de la deuda en la economía ecuatoriana. Pero ¿saben qué? Miren aquí en estas tablas, como ellos mismos proyectan que va a aumentar la deuda. Y de hecho la que más aumenta es la deuda externa y la que disminuye es la deuda interna. Es decir, la plata que se quedaba aquí mismo, por ejemplo, lo que el gobierno le pagaba al IES, esa sí quieren eliminar. Pero la que el gobierno paga a los bancos de afuera, esa sí quieren que crezca. El mismo crédito con el FMI es más endeudamiento. Si nos metieron a todo este cuento porque decían que había sobreendeudamiento, ¿cómo puede ser la solución para el sobreendeudamiento más endeudamiento? Y es más, nos decían que con el FMI vamos a tener mejores condiciones para poder prepagar la deuda cara que teníamos con Wall Street o con los bancos de desarrollo de China. Pero resulta que aquí ustedes pueden ver que el FMI prohíbe que se prepague la deuda externa. Es decir,
se prohíbe que nosotros podamos ahorrar recursos que iban a salir al exterior. Todo esto efectivamente pone la dolarización en riesgo y no se diga la liberalización de los capitales, que va a hacer que haya fuga de capitales por el decrecimiento de la economía nacional. Pocos empresarios quieren invertir cuando la economía se está reduciendo, y si es que no lo pueden invertir dentro del país, adivinen dónde lo van a poner. Lo van a poner afuera, y cada vez nuestra economía se irá quedando con menos dólares. Esa es la tristeza de un acuerdo que no ha sido diseñado técnicamente. Aquí hay mala práctica profesional por parte del FMI, simplemente por satisfacer algunos intereses de grupos de poder, tanto del exterior como dentro del país. Y sí quería mostrarles, concluyendo, esta última tablita que presenta el FMI dentro de su análisis para este acuerdo, y que se denomina matriz de riesgos. Ustedes pueden ver aquí en la tercera fila, en donde dice que hay una alerta de alto impacto, que puede haber oposición social y política a este acuerdo. ¿Por qué será? Y aquí miren lo que dicen. La estrategia es tener una estrategia de comunicación bien pensada cuando haya la afectación a los subsidios a los combustibles, a los impuestos y a los salarios. Ya nos lo dicen procesadito, simplemente para que sepamos por dónde se vienen los golpes. Así que todos a tener esa oposición social y política a este acuerdo, que el propio FMI lo ve como un riesgo. Por lo tanto, sabe que en el Ecuador hay una historia, un bagaje de una ciudadanía activa, participativa, que se organiza y que busca frenar estos abusos que están al servicio del capital. Y no nos dejemos lavar el cerebro. Eso es lo que recomienda el FMI. Estrategia de comunicación bien pensada. Significa que nos quieren lavar el cerebro. No nos dejemos, seamos atentos, sepamos entender esos dobles significados y poder interpretar. Finalmente, un mensaje de esperanza. Para todo este acuerdo les van a decir siempre: no hay alternativas. Esa mentalidad es de los años 80, de la señora Margaret Thatcher en el Reino Unido, que bautizó eso como TINA, There is no alternative, ¿ya? Eso es falso. Siempre hay alternativas. Lo que hay que analizar es quién paga el costo de esas alternativas. Si las capas populares, o si paga el costo las familias acaudaladas, los poderes transnacionales, la gran banca, los grandes importadores. Y sobre esto vamos a hablar en este tercer episodio con un invitado, un PhD en economía. Vamos a analizar el acuerdo con el FMI y las alternativas posibles para no tener que meternos en semejante catástrofe económica que ojalá podamos evitar como Ecuador. Muchas gracias, un saludo a todos.